Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, un poquito ahí del mame, pero bueno, voy a decir, Destro, ¿por qué estás feliz? ¿Ya te regresaron la cuenta? No, ni de pedo no me la han regresado, pero me alegro por mis compatriotas creadores de contenido, un besazo para el Rido, porque acuérdense de que yo les dije que yo me di cuenta de que me habían eliminado la cuenta, porque al Rido le habían eliminado la cuenta y subí un video, y ayer todo el mundo me spameó. Incluso yo después lo vi, que le habían regresado su cuenta. Me alegro mucho. Ojalá me pase lo mismo. Ojalá, no sabemos. Pero luego estuve leyendo varios comentarios. ¿Y qué fue lo que pasó? A muchos creadores le están regresando la cuenta. Y son creadores pequeños, y grandes, y gigantes. Está bien, está perfecto, me alegra. ¿Qué es lo que pasa? El día de ayer, esta es mi cuenta secundaria, por si están preguntando, ya saben. El día de ayer, como ustedes saben, estuvimos con las recompensas de la COD Mobile Championship 2022. Y me van a creer que tuve tantos comentarios de hateando, pero las recompensas, no a mí, de lo que Activision está haciendo. Y me dio risa uno que otro comentario que me pusieron: Destro, están regresando las cuentas. F Apex Mobile, F PUBG, ya valió madre, ya están regresando las cuentas. Nos van a regalar un montón de cosas porque saben que le han regado. El Warzone Mobile fue tremendo. En fin, ¿qué es lo que pasa? Voy a dar mi comentario a esto. Primero que nada, quiero que aprendan y entiendan de que hay cosas que se deben decir. Miren, están observando mis cuentas, ¿verdad? PUBG New State, por el que piensa que no lo he jugado, sí, le he dado vicio, lo llegué a Maestro de Bronce 4. No llegué a Conquistador porque no tengo el tiempo para llegar a estar en top 500 contra esos degenerados que no sé qué pasan haciendo de su vida, que pasan 24/7 jugando PUBG. En fin. Y en otro lado tenemos el Apex Mobile. Para los que me dijeron, el PUBG New State fue un fracaso de optimización, no de su juego. A mí me encanta. O sea, lo están viendo. Y yo no ando hateando. ¿Por qué? Porque te entiendo, tu nivel de juego es un poco frenético. A mí me encanta muchos estilos de juego. No me encanta quedarme pegado con otro. Y por otro lado tenemos el Apex, que acaba de salir lanzamiento regional, que mucha gente se enojó por eso. Y yo, bueno, va a salir global en mayo, pero, o sea, ya me entienden. Y quiero decirles algo. Hay algo que estos juegos tienen todos en común. Le gusta el dinero, son buenos juegos, tienen buenos gráficos, buena jugabilidad y todos son mejores que Free Fire. En serio. He tenido muchos comentarios todos estos días que me han comentado: Destro, deja de jugar Apex. Destro, te dejo porque no subís con Mobile. Y yo, ahí está el pinche con Mobile siempre, porque es el canal 100% de mi contenido. Y nada tiene de malo que me venga a divertir y jugar al Apexito, porque está Godlock, y eso que utilizo VPN. Espérate cuando vaya a buen ping, sin problema, más me voy a divertir. Porque el Apex es un juego frenético, muy divertido. Es un muy buen Battle Royale. PUBG es un muy buen Battle Royale. El de COD Mobile incluso es un muy buen Battle Royale. Lo único es que cada quien tiene su cosita. Por ejemplo, el error de PUBG es básicamente, bueno, no es un error. Bueno, sí, bots, lo típico. Y que es algo más pausado, algo más táctico. Eso no es un error, eso es un modo de juego. ¿Cuál es el error que hay en COD Mobile? Demasiados bots, más de lo normal. Y que las peleas pues tienden a ser largas y cada cierto tiempo en el mapa hay peleas. ¿Y cuál es el error de Apex? El error de Apex es el único que podríamos decir es que salió del lanzamiento regional para algunos países de LATAM y otros países que no son de Latinoamérica. Eso es todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que por favor no se hagan comparaciones, porque Call of Duty tiene el pinche mejor multijugador que va a haber en móvil y el único que lo puede superar es él mismo, con el nuevo Warzone Mobile, que posiblemente tenga un mejor multijugador y un muy buen Battle Royale al estilo Warzone. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué sí puedes comparar algunos aspectos? Es Battle Royale. Apex es superior en COD Mobile en Battle Royale. ¿Cuál es el único Battle Royale que supera Apex? El Warzone, pero estamos hablando de PC y consola. Pero si nos metemos a móvil, gana Apex. Incluso, si nos ponemos serio, PUBG le gana a Apex como uno de los mejores Battle Royale, porque gracias a ellos se segregó esta base para que todos lo tuviéramos y lo pudiéramos jugar. Es lo que digo. ¿Qué es lo que pasa? En el medio de ahorita, conforme Activision, Call of Duty Mobile y demás cositas de la vida, pues tenemos que con Mobile está pasando un momento débil. No se va a morir, es imposible que se muera ese bendito juego, sí es hermoso. Lo único malo es que no le está dando gusto a la comunidad. Y en cambio Apex le está dando gusto a la comunidad. Esa es la diferencia. Lo único que no le da gusto es que salió en lanzamiento regional. Que muchos hatean por eso, como si uno tiene culpa de eso y que salga este juego así. Pero bueno, en fin, las cosas como son. Ahora, me van a decir: Destro, ¿vos qué pensás de esto?
A ver, primero que nada, Call of Duty es un juego que a mí me encanta. Le he gastado dinero, tiempo, vida, minutos. He hecho un chorrocientos de videos en este juego. Me ha interesado muchísimo este juego. Y lo voy a hacer y voy a estar interesado en este juego. Pero Activision, aunque regrese cuentas, eso no va a mermar lo que ha estado pasando. Ok, se viene lo de las recompensas. Se vienen nuevas skins gratis, de paga, lo que sea. Está perfecto, está perfecto. Pero vamos a ser sinceros con ustedes. ¿Por qué hatean otro juego que nada que ver? O sea, mira, si sos fanboy de Call of Duty, te respeto, perfecto. Sos una persona cerrada que no te gusta tratar de darle una oportunidad a otro juego. Te voy a decir algo. Yo juego en móvil y puedo jugar juegos de PC. Mucha gente juega juegos de PC, de consola. Tienen la posibilidad de jugar PC o consola. Y juegan más todavía en móvil. ¿Por qué? Porque les encanta, les apasiona. Y yo respeto a la comunidad móvil. Porque soy lo que soy gracias a la comunidad móvil. Pero también son unos hijos de su madre muy tóxicos. La verdad es que la peor comunidad tóxica es la móvil. Porque no puedes decir algo y lo tergiversan de una manera. Y recuerden de que este juego, para mí, siempre va a ser el mejor multijugador que existe. Y cuando salga Warzone Mobile, posiblemente sea el mejor Battle Royale que exista. Adiós Apex, adiós PUBG, vete tú a saber qué va a pasar. Eso, créelo. Si es un Warzone tal cual, calcado, obviamente estamos hablando gráficos, no creo que sean iguales, pero movilidad, demás cositas. Y me decir, dentro eso no se puede, en serio. El Apex es calcado completamente del de PC o de consola. Es un port bien hecho para móvil, iniciado desde cero. O sea, decime que no. El PUBG igual. Call of Duty también lo es una bendita calcada con el Black Ops 2, mecánicas de Black Ops 3 y unas que otras mecánicas de Modern Warfare. Solo que han tenido algunos que otros errores, pero eso es normal. Porque es el primer juego que sale para móvil y aún así lo ha petado. Decime, 100 millones de descargas, entre comillas, en una semana, no es un juegazo. ¿Por qué a mí me entristece ver la decadencia de Call of Duty? Porque es un juego que le ha dado mucho amor. Ver cómo creador de contenido, que han pasado todas las semanas volándole madre, dinero, tirando ruletas, creación de contenido, y vengan por su huevo un hijo de su madre que le caiga mal y diga, bueno, le voy a eliminar la cuenta, y Activision le valga 3 gorros. ¿Y saben por qué no le valió gorro a Activision ahorita? Porque le cayó tanto hate que sinceramente no hallaba ni dónde meterse. Solo digo, y no lo digo por mí, porque yo no soy nadie. Yo no soy un creador de contenido gigante, yo solo soy una persona aquí sentada en su setup queriendo dar a informar como una persona humilde y tratar de que vean de que la comunidad latinoamericana somos algo, porque es a la que más, bueno, denigran en todos los aspectos posibles, ¿ya me entienden? Y es verdad, a mí nunca me ha contactado Activision, ni nunca lo va a hacer, o sea, tenerlo en cuenta. Primero porque les tiro madre todos los días, y bueno, en fin, ¿por qué digo esto? Porque Activision, pese a que regale code points, regale skins, regrese las cuentas, eso no quiere decir de que va a mantener contento a todo el mundo. Y la única manera de mantener contento a todo el mundo, básicamente, es imposible. ¿Por qué? La optimización del juego es complicada, es difícil. No puede correrlo cualquier dispositivo este juego ya. Es como Valorant. Valorant cuando empezó lo podía correr cualquier tostadora. Ahora en adelante casi ya no. Igual en COD Mobile. Recuerden, o sea, asimilen bien. No va a haber juegos ya con requisitos bajos en móvil. Ya es algo que está llegando a un impulso alto, demasiado alto. No esperen correr juegazos AAA de compañías de PC y consola que vienen a móvil con dispositivos gama baja o gama media, exigiendo a su móvil que lo corra a la fluidez que lo corremos muchas personas. Y no es por denigrar a nadie, solo que deben entender eso, porque en el panorama de PC lo entendieron la gente. Obviamente se tardó, pero entendieron, porque en PC hay requisitos igual. La única cosa que no pide requisitos son las consolas. Es lo único, pero tanto PC como móvil son casi parecidos en ese ámbito. Obviamente PC necesita más componentes, pero sí entienden lo que me estoy refiriendo. Básicamente, a lo que nos referimos es que para que un juego móvil vaya 60, 90 cuadros por segundo, que por cierto, Call of Duty lo hace, necesitas algo potente. Y la gente te hitea porque dicen, no lo puede correr, no lo puedo correr, no lo puedo correr, no quiero esa chanchada, porque no lo puedo correr. No necesitas estar insultando si no tenés el poder adquisitivo para hacerlo. Lamentablemente así son las cosas. O sea, créanme, yo trataba de forzar a jugar Resident Evil 4 con un Intel Atom de 1.6 GHz de velocidad y 1 GB de RAM y me iba a tirones con 15 cuadros por segundo. Y estoy hablando de esa época de 2012. Imagínense. Y estamos hablando 2012 cuando ese juego salió en 2004. Entonces, porque yo se lo digo, y en serio, de buena manera, por favor, visualicen conforme todo lo que va a venir.
y porque Call of Duty viene fuerte, viene Warzone Mobile. No ahorita, obviamente, pero va a venir. Apex, juegazo. PUBG, juegazo. Todos tienen algo importante que decir. Son juegazos. Y si ustedes los denigran, es porque están tontos de la cabeza. En serio se los digo. Una persona muy cerrada que diga que un juego es malo solo por su juego, no es un gamer como tal. Una persona gamer viene, agarra los juegos, la critica con base, cuáles son sus fallos, y dice tal cosa. Lo juega, le da por lo menos 100 horas y da su crítica. No que a la primera, está chanchada, que no sé cuánto. No tenés base. Lo siento, no hay base. No te considero un jugador. No te considero una persona que le encante el gaming. Tal cual. Para dar crítica, hay que jugar. ¿Cuánto tengo jugando esta cosa? 2 años y medio. ¿Y cuál es la única crítica que tengo? Pinche bot de mierda en Battle Royale. Sí te lo digo, porque es el mejor multijugador que existe. Me he tilteado, me he alegrado y de todo. Y espero pronto tener mi cuenta, porque quiero jugar la COD Championship con mi cuenta principal. Y me va a decir, no tengo ganas de jugar Call of Duty. Siempre tengo ganas de jugar Call of Duty. O sea, no por nada he gastado y no por nada le he dado toda mi vida. Así que por favor, antes de comentar, mejor digan las cosas. Y se lo digo a mis haters, porque tengo haters y tengo gente bien pendeja que me diciendo de todo. Y no les puedo hacer caso, pero leo los comentarios, tanto buenos como malos. Leo un chorro de comentarios. Y me encuentro con gente estúpida. Son cosas de la vida, ¿no? Al fin y al cabo, pues parece que estamos en este medio. Y después no digan de que hay gente especialista. Básicamente porque son niños empedernidos que nunca han jugado juegos. Y parece de que solo jugar juegos móviles les dejan tontos de la cabeza. Y al que le cayó y que le haya caído mal, pues que se sobe. Solo eso digo. Porque no... Bueno, en realidad no se lo digo a todo el mundo. Se lo digo a esos tontos de la cabeza que piensan de que Call of Duty Mobile no es el juego base del canal. Y que no le he dado todo el amor posible. Por favor. Bueno, este ha sido el video y espero les haya gustado. Como siempre, den su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video.